O sea, ¿por qué hay esta problemática? Esta problemática existe porque en el 2005 se aprobó una ley que dañó a la población. Fue la ley 51 del 27 de diciembre del 2005, la cual transformó todo el sistema de seguridad social del país y dividió a los asegurados en dos. Mucha gente ni siquiera sabe en cuál de los dos está, pero aquí hay dos sistemas de pensiones en la Caja del Seguro Social. El sistema que nosotros llamamos el sistema solidario, ¿verdad?, que es el tradicional, y después crearon otro sistema que le llaman sistema mixto, donde están las cuentas individuales. Pero el problema empezó en lo siguiente, o sea, la ley hizo lo siguiente, la ley dividió las finanzas en dos. O sea, el que cotiza en el sistema solidario va al sistema solidario, el que cotiza en el sistema de cuentas individuales va al sistema de cuentas individuales. Separaron los fondos, pero no solo eso, lo que hicieron fue lo siguiente. O sea, la ley obligó a que toda persona que empieza a cotizar a partir del 2007 a la Caja Social, obligatoriamente tiene que ir al sistema de cuentas individuales. Eso dejó desprotegido a los trabajadores y cotizantes que quedaron en el sistema solidario, porque se convirtió en un grupo cerrado. O sea, desde el 2007 no entra ni un solo cotizante al sistema solidario. O sea, lo mataron. Si se sabía que eso iba a pasar, porque bueno, cuando hay un grupo cerrado le daba avanzando, entonces cada día tenemos más personas que llegaron a la edad de jubilación y menos personas cotizantes en ese grupo que, ¿verdad?, es el sistema solidario. En esa época, por cada pensionado teníamos 5.6 personas cotizantes. Ahorita probablemente estemos entre 2 y 1.5. Entonces el sistema lo liquidaron. Y eso creó un problema. Fue malo romper la cadena de solidaridad, pero el problema es además quién le paga a la última generación. Porque los que están ahí pensionados, en gran medida su pensión la pagan los que están trabajando. Pero ¿qué va a pasar con los que están trabajando? No tienen a nadie atrás. Porque los que debían ser su respaldo se lo llevaron al sistema de cuentas individuales. Y eso creó un enorme costo. Un enorme costo que ya por allá, antes incluso de la ley 51, antes del 2005, se calculaba prácticamente en 1 año y medio de Producto Interno Bruto de Panamá, o sea, de producción de Panamá, para asegurar. Nadie lo quiso poner. Entonces, como nadie lo quiso poner, lo que terminó ocurriendo fue lo siguiente. Lo que terminó ocurriendo fue que, bueno, como en una casa, como no había suficientes cotizantes, empezamos a usar las reservas. Y las reservas o se terminaron o están por terminarse. Entonces aquí el problema entonces de quién paga los platos rotos. El Estado no puso suficiente, la empresa privada dijo esto no es mi problema. Y tenemos prácticamente 2 generaciones cuyas pensiones están en el aire. Aquí entonces hay 2 soluciones. La solución es empezar a corregir errores, y después hablaré de eso, o la solución es cargarle el costo a los propios pensionados. Y ahí entra el bendito tema de los parámetros. El concepto de parámetros suena raro, pero no es raro. Los parámetros son 4 parámetros. 3 parámetros hablan de qué debo hacer para tener derecho a pensión, y el 4º parámetro con cuánto me pensiono. Y entonces, ¿verdad?, el primer parámetro es ahora cuánto hay que poner cada mes para que alguien logre pensionarse en el sistema social, ¿verdad? 13.5% del salario. Segundo parámetro, ¿durante cuánto tiempo? Coloquialmente decimos 20 años, pero realmente son 240 meses cotizando. Y los panameños generalmente no cotizan los 12 meses, en promedio cotizan algo así como 9.48 meses. O sea que para mucha gente es más de 20 años. Y el tercer parámetro es la edad, ¿verdad? O sea, eso es conocido, 57 para la mujer, 62 para el hombre. Esos son los 3 parámetros de qué debo hacer para pensionar. El 4º parámetro es con cuánto me pensiono. O sea, la pensión más chica que le puede dar el seguro a alguien que cumplió con sus requisitos es 60% del promedio de sus 10 mejores años de salario. En otros países dice los últimos, aquí son los mejores. Y no termina ahí, porque ¿qué pasa si yo en vez de hacer 240 cuotas, o sea 20 años, hago un año más, 12 cuotas más, me va sumando 1.25? O
O sea que si yo cotizo 21 años ya no es 60, es 61.25, otro año más 62.50, hasta una pensión máxima que en este país es de 5.000 balboas. Ahora, el problema es que cuando alguien dice que quiere cambiar los parámetros, eso es lo que quiere cambiar. Entonces, un poco la solución que tiene la CONEP y algunos sectores dominantes de este país es cambiar los parámetros. Y eso puede afectar mucho a la población. Por ejemplo, lo que se llama el escenario 7 de la Junta Técnica Actuarial, que no es el más grueso, plantea lo siguiente. Voy a tratar de mencionarlo rápidamente. En primer lugar, dice elevar la edad de jubilación de hombre y mujer, escuche, de hombre y mujer a 65 años. Eso es criminal para la mujer. La mujer pasaría de 57 años a 65 años. Obviamente al hombre también lo carga. Entonces estaríamos menos tiempo pensionados, ¿verdad? Pero no solo te pensionas más tarde, sino que tienes que pagar más. Porque el segundo parámetro que quieren cambiar entonces es el parámetro de la cuota y subirla de 13.5 a 16.5. O sea, todo el mundo tendría que poner 3% más del salario. También hablamos de lo siguiente, ¿cuánto tiempo? Dice, no, ya no van a ser 20 años, van a ser 25 años. O sea que las personas para pensionarse tendrían que trabajar 60 meses más y cotizar 60 meses más. O sea, todo el costo se lo están achacando a la población. Y por eso es que la población intuitivamente, ¿verdad?, los rechaza. Y hablamos de la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es el 60% de los 10 mejores años. Ellos dicen bajarlo de 60 a 50. O sea que toda la gente que se va a pensionar tendría una pensión de salida 10% menos de lo que hubiera tenido. Entonces, bueno, esta es una propuesta que la población, y sobre todo la población más vulnerable, pague los platos rotos. Les digo, y esa es la posición light, pero antes de pasar a eso, la empresa, los sectores dominantes de este país, además dicen lo siguiente: pasar a casi todo el mundo que está en el sistema solidario, pasarlo a cuentas individuales. Ellos tienen mucho interés en las cuentas individuales porque además las quieren manejar. Ellos lo que están pidiendo es que haya la posibilidad de que el sector privado es el que maneje los fondos de pensiones. Y ya sabemos eso qué es lo que puede significar. ¿Qué dice concretamente? Dice, ¿verdad?, toda mujer, aunque esté en el sistema solidario de menos de 45 años, pasa a cuentas individuales. Y todo hombre de menos de 50 años pasa a cuentas individuales. ¿Cómo los van a pasar? Porque también, digamos, eso se tiene que financiar y eso tiene un costo. Ese costo es como de 17.000 millones de dólares. Dice que vamos a hacer bonos. Allá hay dos problemas cuando dicen vamos a hacer bonos. El primer problema de hacer bonos es el siguiente: ¿qué le van a dar a la gente? No le van a dar dinero, le van a dar un bono. Ese bono lo único que va a contener es cuánto usted ya ha cotizado. Ese es dinero depreciado. Porque si yo empecé a cotizar hace 15 años y me devuelven mi cuota, bueno, yo di dinero con valor de hace 15 años y me están dando un dinero depreciado por toda la... No hay actualización. No hay actualización y mucho menos capitalización. Entonces la gente va a empezar en cuentas individuales con una cuenta muy chica y se va a ir con una miseria para su casa. Ese es, ¿verdad?, el problema. Además, el problema de los bonos es ¿quién los va a hacer? Dice, bueno, el Estado. Y después, ¿quién va a pagar esos bonos? Hay dos posibilidades. Uno, que sea por deuda, y la deuda a final de cuentas se paga cobrando más impuestos, que es la segunda posibilidad. Y el problema es en este país, ¿quién paga impuestos? En este país solo pagan impuestos los trabajadores y las clases medias. O sea, aquí hay una evasión inmensa que ahorita vamos a hablar de ella. Entonces, digamos, todo aquí el costo está montado sobre la población, pero hay gente todavía que es más radical. Dinomón ha señalado lo siguiente, dos cosas que él ha señalado que para mí son terribles. O tres, ha dicho lo siguiente, que hay que subir el tiempo de cotización de 20 a 35 años, 15 años más. Eso, digo, en un país donde la gente a veces trabaja, a veces no trabaja, no se van a pensionar. Y él dice subir cotización de 13.5 a 18. Este país, digamos, la gente más humilde no va a aguantar eso. La pregunta es si hay una alternativa. Y eso es un poco lo que hemos estado trabajando, y yo quisiera decir aquí que hay, digamos, tanto, ¿verdad?, sectores de trabajadores como los que están organizando esto, como es la FUCLAT y es la Federación Auténtica de Trabajadores, FUCLAT, han comprendido de que hay alternativas. Y lo más bonito de todo esto es que la Universidad de Panamá aprobó el miércoles pasado un documento donde prácticamente dice no al cambio paramétrico. Y lo está diciendo desde la academia.
Y está diciendo hay alternativas. La otra cosa que hay que decir es lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con nuestros jóvenes que van a pasar a cuentas individuales? Bueno, ese es un drama, porque la experiencia internacional muestra que las cuentas individuales generalmente producen pensiones muy chicas. El caso más paradigmático de cuentas individuales de Chile, ahí es donde se originó todo este asunto de las cuentas individuales, bajo el gobierno de la dictadura de Pinochet. Pero miren, lo más extraño ahí, para que ustedes vean cómo es este mundo, en Chile hay un solo sector que no está en cuentas individuales, es el ejército. O sea, pese a que eso se hizo en un gobierno militar, los militares no me metas en ese asunto. Están acomodados. Y realmente, digamos, aquí va a empezar, o ya empezó a pasar lo mismo en Chile. Los militares tienen pensiones un poco más allá de 3 veces la que puede ganar un trabajador normal. ¿Pero qué le pasa a un trabajador normal? Bien, las últimas estadísticas son del 2023, publicadas en el 2024, en este año. Y señalan lo siguiente: el 85% de cada 100 trabajadores que se están pensionando en Chile, se están pensionando con menos del salario mínimo. El Estado se ha tenido que meter un poco, entonces el Estado está dando un subsidio, pero contando el subsidio del Estado sigue siendo cierto que de cada 100 trabajadores que se pensionan en Chile, incluyendo el subsidio que da el Estado, ¿verdad? El 70% están por debajo del salario mínimo. Si eso es lo que le va a esperar a nuestros jóvenes, ¿para qué? Eso no va a servir. Entonces nosotros estamos diciendo, no solo no queremos que toquen los parámetros, sino que no queremos que a nuestros jóvenes los metan en ese sistema, ya lo tienen medios metidos, de cuentas individuales. Más aún, ustedes recuerdan que yo dije que la tasa de reemplazo mínima en Panamá es 60%. Bueno, en Chile básicamente esa tasa está por 26%. O sea que uno se va para su casa con una pensión que, si la compara con tus 10 últimos años de salario, es solo por cada 100 balboas que ganabas, ahora te van a dar 26 y un poquito más. Creo que es 26.70, pero sé que la cifra es 26. O sea que no va a dar, el que tiene deuda de hipoteca no va a dar para pagar la hipoteca. Para nada. Y el 60% no alcanza. Sí. Imagínate lo que será. Mira que nosotros hablamos, porque hace un poquito antes de la pandemia vinieron unos profesores en Chile, se llama liceo, la secundaria, eran profesores de liceo. Por una casualidad, yo estaba ahí y yo les pregunté, vea, por favor, yo tenía una idea de lo que podía estar pasando. Yo le pregunté a los profesores chilenos de una asociación, pues como puede ser la AEBE aquí o ASUPROF. Ellos venían a un congreso, a un encuentro internacional. Yo les dije, ¿con cuánto se están pensionando ustedes? La respuesta a mí me dejó atónito, pese a que yo conozco más o menos lo que está pasando. Me dijeron el equivalente a 200 balboas al mes. Y el costo de vida altísimo. Sí, entonces ellos siguieron, porque entonces ellos dieron, ¿qué nos pasa? Cuando nosotros recibimos una pensión de ese tipo, lo único que podemos hacer es seguir trabajando hasta que nos enfermamos o hasta que nos morimos. O sea que realmente ese derecho, que nosotros le llamamos el derecho a la jubilación, que es el derecho de un trabajador que ha trabajado mucho tiempo, tiene ese derecho, que el Papa Francisco lo dijo a mí me gustó ese discurso, en un discurso que él hizo en el Instituto Italiano de la Seguridad Social hace un tiempo atrás. Él dijo, es que seguridad social es el derecho al descanso. Ahí se perdió el derecho al descanso. Porque ¿qué vas a descansar si, digamos, lo que te dan no te alcanza? Tienes que seguir trabajando hasta que te enfermas o hasta que te mueres. Nosotros siempre hemos planteado de que, no se puede eliminar a los beneficiarios porque tienen derecho a salud. O sea, sería... Sí, pero si el Estado tiene una responsabilidad de resarcir. Sí. Nosotros siempre hemos dicho que por lo menos el Estado debe pagar, para mí debería pagar la totalidad de los costos que tienen los beneficiarios. Porque los niños, sería una lástima en el país decir los niños ya no tienen derecho porque necesitan estar sanos para poderse educar bien y después tener una posibilidad en el mercado laboral. Pero sí el Estado tiene que poner. Y el Estado, simplemente se echa fresco. Y no crean, el Seguro Social lo paga a todos. Si un niño asegurado va al hospital del niño, la cuenta se la pasan al seguro. O si un asegurado va al oncológico, la cuenta se la pasan al seguro. O sea que realmente el seguro cubre a todos los que están bajo su tutela. Prácticamente, hay, si mal no recuerdo, hay como 2 beneficiarios por cada cotizante. O sea, es un peso fuerte. Y eso después en el programa de enfermedad y maternidad. Frente a esto, además, creo que un dato interesante, el Fondo Monetario Internacional en el 2015 hizo un estudio de Panamá. ¿Verdad? Ese estudio contiene un
una sección, pues incluso es una gráfica donde se dice qué va a pasar con los que están en el sistema de cuentas individuales, que aquí se llama sistema mixto, cuando se pensionen. Por ejemplo, un joven que se vaya a pensionar en el año 2050 o el 2060 en Panamá, ya no estamos hablando de Chile, se va para su casa con una tasa de reemplazo como de 23%. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Ese sistema no funciona y nosotros entonces en la universidad y con el trabajo acá de los compañeros agremiados o gremialistas y trabajadores, la idea era estudiar cómo podemos salvar al sistema solidario sin dañar a la población, sin cambios paramétricos, sin tener que pasar a estas cuentas individuales. Descubrimos lo siguiente, que si se corrigen un montón de abusos que hay contra la población, contra el Estado, contra el Seguro Social, es posible financiar. Porque no solo decimos queremos volver al sistema solidario, no somos ilusos, hay que darle una base financiera que funcione. Fuimos señalando los siguientes problemas que hay en este país. En primer lugar, la evasión fiscal que hace la empresa privada, porque el trabajador asalariado no puede evadir al fisco. Cuando le pagan su salario ya está descontado. Y también la ley le dice al empresario que el ITBMS lo tiene que recaudar. Yo puedo tener una tienda y si yo no cobro ITBMS, entonces lo tengo que pagar yo, porque la ley me impone que yo lo recaude. El último dato es que es para el 2022 y es una barbaridad lo que está pasando en este país, porque esa evasión tiene un monto de un poquito más de 7.800 millones de dólares anuales. Entonces cuando se pregunta por qué aquí no pueden ayudar al Seguro Social, por qué no pueden hacer salud, digamos, hay que corregir eso. Eso es 10.2% del Producto Interno Bruto. O sea, eso hay que empezar a corregirlo para que opere lo que se llama en seguridad social el principio de la subsidiariedad. La seguridad social es un derecho humano y el Estado tiene que estar presente. Problema 2, solo doy un dato, es la evasión ahora de las cuotas del Seguro Social. En este país hemos tenido que crear un concepto estadístico bien extraño, se llaman los trabajadores informales de las empresas formales. Uno se pregunta, ¿cómo es esto? Si son trabajadores que trabajan en empresas formales, no trabajan en empresas informales, pero sus empleadores ni siquiera los inscriben en el Seguro Social. Eso no es moratoria, eso es evasión. Y no son pocos, son 114.000 panameños o trabajadores y trabajadoras de este país que están siendo evadidos de la cárcel. Eso hay que eliminarlo. Después nos metimos con la rentabilidad de la caja. Según la OIT, la rentabilidad de la caja es aproximadamente 4% al año. En gran medida está en los bancos, y cuando uno se pregunta ¿y cuánto es la rentabilidad anual de los bancos? Es 8%. Eso también es muy importante. Después nos metimos con la distribución del ingreso. O sea, esta distribución del ingreso donde cada día, casi que en unos 20 años, la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto ha caído como en 10 puntos porcentuales. Y eso afecta al seguro, porque el seguro vive de los salarios. Se hace retraso de los salarios. También un problema que hay que resolver. El problema que hay que resolver es lo que sí son informales de verdad. Contando solo los informales o los precarios de las actividades no agropecuarias, porque lastimosamente en este país no se mide la informalidad en las actividades agropecuarias. Gente que está en la población económica, que no tiene ningún contacto con la seguridad social, violando un principio, si es un derecho humano, debe ser universal. Eso también nos preocupamos por eso. Y de hecho, ahora, si uno pone, por ejemplo, a los trabajadores cuenta propia del campo y a los trabajadores familiares en el sector agropecuario, realmente resulta en que en este país el estilo de desarrollo que hay, más del 56% de la población económicamente activa tienen un grado de precariedad laboral. Eso nos llevó entonces a plantearnos ese problema. Bueno, para no seguir con tantas cifras, nosotros hicimos un aparato que mide y dijimos cosas sencillas, solo bajar en un 1.5 porcentual la evasión, eliminar esa idea que se puede hacer de trabajadores informales de empresas formales, subir en 2 o 2.5% la rentabilidad de la caja y de hecho, digamos, mejorar un poco la distribución del ingreso, solo en 3 puntos porcentuales. Bien, ¿cuál fue el resultado? Analizamos primero 10 años, porque esas cosas que están haciendo ahí en la presidencia de proyectar hasta el año 80, eso no es bueno económicamente, porque hay tanta incertidumbre cuando uno va avanzando hacia más allá, ¿verdad? Que, nosotros hicimos hasta 10 y 20 años.
La Junta Técnica Actuarial dice que se necesitan 14.000 millones de balboas, estabilizar el sistema en 10 años. Bien, realmente cuando hicimos el cálculo, solo con estas cosas chiquitas se podían recaudar un poco más de 22.000 millones de balboas. Con cosas, bien, si este gobierno no puede ni siquiera bajar la evasión en 1.5 puntos porcentuales, pues mejor se van para su casa, ¿no? O no tienen interés de hacerlo. Y incluso porque la idea de nosotros, tanto en el trabajo con los trabajadores, con los gremios y con la Universidad de Panamá, era darle la posibilidad de que hubiera un sobrante para crear entonces una reserva, como fue el sistema. O sea, ahora le llaman sistema exclusivo de beneficio definido, pero él fue realmente un sistema de beneficios, pero con capitalización parcial. Tenía, ¿verdad?, sus reservas, pero digamos, cuando hicieron esta ley, que entre otras cosas, uno de los ideólogos fue el señor Dino Mon, digamos, eliminaron el sistema, le dieron el tiro de gracia al sistema solidario y eso obligó a destruir las reservas que tenía el sistema. Y por lo tanto, digamos, nosotros lo que venimos a plantearle a la gente es que no solo conocemos el diagnóstico, porque es mala idea solo presionar el diagnóstico. Si yo solo le doy el diagnóstico, la gente se siente, ¿qué voy a hacer? Por eso es que se ha desarrollado y digamos, incluso se aprobó el miércoles una marcha universitaria en favor de decir no queremos cambios paramétricos, no queremos como, ¿verdad?, académicos, tampoco que se dé, digamos, todas estas cosas de las cuentas individuales. Esa marcha todavía no tiene fecha porque se decidió no llevar esto a la presidencia y yo creo que estoy muy de acuerdo porque en la presidencia no va a pasar nada, ahí todo ya está empaquetado. Entonces hay que esperar que eso pase a la Asamblea porque ahí va a haber un espacio un poco más amplio para hacer el debate. Y eso es básicamente lo que venimos a hacer aquí de manera muy resumida.